Bienvenidos una semana más a los encuentros con la Biblia, profundizando en las Escrituras. Nos encontramos analizando el libro de el profeta Isaías. Estamos en el cuarto tema, pero recordemos un poquito todo el contexto, porque desde luego si algo me ha mostrado esta lección ha sido que me vuelva a dar cuenta de lo meticuloso que es nuestro Dios para ayudar a un pueblo rebelde, para ayudar a un pueblo que no quería ser dirigido, sobre todo porque sus reyes, su rey, Acaz, no quería hacer la voluntad de Dios. Pero comenzamos, bienvenidos. El título general es Consolaos, pueblo mío. Isaías, el gran profeta que anunció desastres en Israel, no porque proviniera de Dios, sino todo lo contrario, sino porque no quisieron estar junto a Dios. Recordar detalles de la historia de Israel que nos pueden llegar a poder comprender por qué el pueblo de la alianza, ese pueblo que fue liberado con mano de hierro por Dios de Egipto, algunos siglos después, estaba vendiendo su riqueza a reyes paganos y a sistemas religiosos que se oponían directamente contra Dios. Pero lo que vamos a ver en el programa de hoy es sobre todo, la confianza que Isaías puso en Dios y cómo pudo, hasta donde las circunstancias se lo permitieron, amonestar al pueblo de que si seguían por ese camino, llegarían a ser invadidos y dejarían de ser un pueblo con privilegios como tenían hasta ese momento. El tema de hoy, el tema 4, tiene que ver con por las malas. Esta frase, refiriéndose a Dios, es realmente alentadora. ¿Por qué este título? Cuando analicemos completamente cuál es el mensaje de Dios y por qué lo da, sin ninguna duda, nos daremos cuenta de que Dios fue fiel a sí mismo y que esa fidelidad personal llevó a dar un mensaje negativo con una advertencia seria y profunda para que Israel no sufriera la desesperación, el sufrimiento que llegó simplemente porque se separaron de Dios de forma continua. El texto para recordar en el programa de hoy se encuentra en Isaías capítulo 8, versículo 17. Y aguardó al Señor, que oculta su rostro de la casa de Jacob, y espero en él. Es decir, palabras de Isaías que espera en el Señor, aun cuando el pueblo obligó a Dios a pasar un segundo lugar, porque las aspiraciones políticas y religiosas del rey no dejaban ningún lugar para Dios. Pero a pesar de eso, esa señal que vimos en el programa anterior, el Emmanuel de Isaías, el Señor se la dio porque no tenía otra solución, no tenía la capacidad de poder dirigir a su pueblo en ese momento, porque el pueblo le negó a su Dios libertador, a su Dios salvador, al que convertía a ese pueblo en una gran nación y el tesoro especial de Dios. Isaías era de los pocos, ya que no conocemos la historia completa,
de los pocos que se mantuvieron firmes, firmes a Dios. Dios ofreció poderosas evidencias de que Él quería lo mejor para sus hijos. Es una constante en la creación del ser humano. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. El verdadero enemigo de la humanidad es la propia humanidad, el orgullo que surge después de la entrada del pecado. Pero Dios, que le prometió a Eva y a Adán que no los abandonaría y que pondría una enemistad entre Satanás y su pueblo, Génesis 3:15, en la época que estamos viviendo en Isaías, la enemistad prácticamente era nula, porque el rey prefería hacer alianzas con reyes paganos y con divinidades extranjeras y paganas que con el Dios de la misericordia, el Dios del amor y el Dios de la protección. Pero ellos rechazaron las aguas mansas en las que se le presentó por primera vez. Tuvo que hablarles ahora de forma categórica, casi amenazante, con el ruido de muchas aguas, por la simple razón de que no haberlo hecho Dios, el pueblo habría desaparecido y el proyecto del Mesías se habría visto truncado. Hay una idea que me gusta mucho, mucho de la lectura del libro de Isaías, y es, aun respetando Dios las decisiones de cada uno de nosotros, su plan lo lleva adelante. Dios sabrá cómo lo hace. Nosotros no lo sabemos. Pero sabemos que aunque seamos una sola persona fiel a Dios, aunque seas tú solamente el que se mantenga fiel y no doble las rodillas delante de los dioses falsos, el Señor te llevará a la tierra prometida. El Señor te llevará a la nueva Jerusalén. No es tiempo, mis hermanos, de colectividades. Es tiempo de que el pueblo de Dios camine de forma individual hacia la colectividad. Y cuando nos juntemos varias personas que no hemos doblado nuestras rodillas ante Baal, el Señor nos utilizará. Pero para eso tenemos que hacer un propósito personal e intransferible de que Dios sea nuestro dirigente, que Dios sea lo principal en nuestra vida. Y esa va a ser la gran lección que vamos a estudiar en el día de hoy, en capítulo 7 y capítulo 8 de Isaías. La primera parte es recordar en este fantástico esquema de mi buen amigo que me regaló, recordar que nos encontramos en la época donde Acaz, amonestado por Isaías y por Miqueas, rechaza el proyecto de Dios y el templo, el gran templo de Jerusalén construido por Salomón, padre de todos los reyes, incluido de Acaz, representaba la soberanía de Dios y representaba cómo Dios trataba el pecado del hombre. Pero Acaz prefirió ir en pos de dioses falsos y traer una situación de desesperanza para Israel en esta época. Profecía cumplida. Por eso el Señor, por su cuenta, os dará una señal. Mirad, la joven está encinta y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Comerá requesón con miel hasta que aprenda a rechazar el mal y a escoger el bien. Es decir,
antes de que se haga niño adulto, la invasión habrá llegado. Y este Emmanuel del libro de Isaías, que fue la prueba que Dios envió a Acaz, de que Dios estaba al frente de su pueblo. ¿Qué es lo que significa? Que comería requesón con miel antes de que aprendiera a decidir entre el bien y el mal. Esto se refiere a la tierra y a los reyes de Siria y del reino del norte de Israel. Y reitera la promesa de Dios de que el poder de ellos pronto se extinguiría. Otra cosa serían las consecuencias en el pueblo. La cosecha y los campos de Judá serían destruidas por los asirios. Por lo tanto, el pueblo, incluido el Emmanuel del Antiguo Testamento, quien quiera que fuere, se vería obligado a volver a la dieta de los nómadas, a la dieta primitiva de un pueblo errante. Sin embargo, el texto nos dice que tendrían lo suficiente para vivir y no morirían de hambre, aunque tuviesen que cambiar su dieta. Porque antes de que aprenda el niño a rechazar el mal y el bien, quedará abandonada la tierra de los dos reyes que te hacen temer. El Señor está ayudando a comprender a Isaías cuál es la consecuencia de las decisiones de Israel. Esta profecía, tal y como el Señor la estableció a través de ese niño, que sería la señal que Dios les propuso para que volvieran sus caminos, fue dada alrededor de 734 años antes de Cristo, época del rey que estamos hablando, en respuesta al soborno de Acaz. El rey hizo lo probable, aplastó la coalición del norte, conquistó la región de Galilea, aplastó Transjordania del reino norteño de Israel, deportó a parte de la población y convirtió los territorios en provincias asirias. Esa fue la consecuencia de que el rey no escuchara el llamado de Dios a través de Isaías. Sabéis, como os comentaba hace unos instantes, es verdad que el texto es muy denso, con muchos detalles, pero si lo miramos de forma conjunta, nos damos cuenta de algo que es fundamental. Dios estuvo permanentemente hablando con Isaías para que el rey cambiara de forma voluntaria, cambiara su tendencia a hacer alianzas con naciones, reyes y dioses paganos. Dios, mis hermanos, solamente puede llegar hasta donde el ser humano le permite llegar. Es un Dios democrático. No con el sentido democrático de la política actual, que eso es otra cosa, sino que aun advirtiéndole de los peligros que corrían, en este caso fueron invadidos por el rey asirio y sobre todo prepararon la llegada de Nabucodonosor de forma definitiva, pues algunos años después. Dios se preocupaba de que el rey tuviese la información necesaria para discriminar lo que está bien de lo que está mal. Pero Israel prefirió, a través de su rey, consecuencias previas.
El Señor hará venir sobre ti, sobre tu pueblo, sobre tu dinastía, días como no se conocieron desde que Efraín se separó de Judá, hablando del rey de Siria. Aquel día les silbará el Señor a los tábanos del confín del delta de Egipto y a las abejas del país de Asiria. Y vendrán y se postrarán en masa en las honduras de las quebradas, en las hendiduras de las rocas, en todo matorral y en todo abrevadero. Aquel día le afeitará el Señor con navaja alquilada al otro lado del Éufrates, con el rey de Asiria, y la cabeza y el pelo de sus partes, y le rapará la barba. Es una descripción en aquel día. Cada uno mantendrá una novilla y 2 ovejas, y como abundancia la leche comerán requesón. Sí, comerán requesón y miel los que queden en el país. Como decíamos, se vuelven con la alimentación del nómada. Ya no podrían tener esos banquetes que acostumbraban tener en la época de los reyes. Aquel día, un viñedo de 1000 cepas, de 1000 monedas de valor, producirá zarza y cardo. Entrarán por él con arcos y flechas, porque todo el país será zarza y cardo. Y en las laderas cultivadas con azadón no entrarás por miedo a las zarzas y cardos, y serán pasto de vacas, hollado por ovejas. ¿Qué advertencia más extraordinaria de parte de Dios? Es como si un padre le advierte a sus hijos, cuidado, si vas por ese camino, te vas a encontrar con un verdadero problema. Dios es un Dios, mis hermanos, y cuando leo estos libros me impresionan profundamente, porque a pesar de que estaba siendo rechazado sistemáticamente por los israelitas, Dios nunca abandonó a su pueblo, aunque fueron muy pocos los que se mantuvieron. Pero esos pocos son el remanente que permitieron a Dios continuar su proyecto hasta el Mesías. Porque finalmente Jesús, el Emmanuel del Nuevo Testamento, fue hijo de Acaz y fue hijo de todos los reyes a partir de la mies. La historia tenía que continuar. Pero hay historias personales que determinan el destino de los hijos de Dios. Y así sucedió, mis hermanos. Durante el reinado de Acaz, se envió al errante Israel. Se envió una invitación tras otra para que cambiaran su actitud, para que la lealtad a Dios fuese la respuesta de amor y reconocimiento de la soberanía de Dios. ¿Sabes? Dios no necesita nada de nosotros. Somos nosotros los que necesitamos la misericordia y el perdón de Dios. Estas son las grandes lecciones que durante el programa de hoy vamos a resaltar. Porque finalmente, aunque vivimos en épocas diferentes y tenemos un sentido diferente de la religión, sigue siendo lo mismo. Si Dios está al frente de tu vida y de la mía, no terminaremos adorando falsos dioses, sino que nos convertiremos en instrumentos de Dios para salvación de la humanidad.
Se envió al errante Israel una invitación tras otra para que volviesen a ser leales a esa relación con Dios. Tiernas eran las súplicas amorosas que le dirigían los profetas. Y mientras estaban exhortando fervorosamente al pueblo a que se arrepintiese y por reformarse, sus palabras dieron fruto para gloria de Dios. Pero, como nos cuenta Segunda de Crónicas 28, del 20 al 25, los resultados de que Acaz pidiese ayuda a Siria en lugar de confiar en Dios fue la invasión, fue la pérdida de las cosechas, fue la pérdida del ganado y tuvieron que ser sustentados por Dios, como si fuesen de nuevo errantes por el desierto. Pero mis hermanos, Dios nunca se niega a sí mismo y Dios sigue trabajando en la vida del ser humano. El punto 3. ¿Qué hay en un hombre? El Señor me dijo, toma una tabla grande, estamos hablando de Isaías, y escribe con caracteres ordinarios, pronto al saqueo, presto al botín. Entonces yo tomé 2 testigos fieles, Urías el sacerdote y Zacarías, hijo de Berrequías. Me llegué a la profetisa, ella concibió y dio a luz un hijo. El Señor utiliza al propio Isaías como una parábola viviente de cuál era la situación del pueblo con respecto a Dios. Y al niño que quedó embarazada, la profetisa, se le puso por nombre pronto al saqueo, presto al botín. Porque antes de que el niño aprenda a decir papá, mamá, las riquezas de Damasco y el despojo de Samaria serán llevadas a presencia del rey de Asiria. A Dios no le quedaba nada más que representar la relación de Israel con él como una relación sexual indebida. Antes de que el niño fuese mayor. Además de el nombre tan extraño que se le puso a aquel niño. Pronto el saqueo, presto al botín. Así fue llamado aquel niño. Antes de que el hijo del profeta con la profetisa en una relación ilegítima para mostrar la relación de Israel con su Dios. Antes de que pudiese alcanzar una determinada edad corta, Asiria se llevaría todo el botín de guerra de las capitales de Siria y de Israel. Además, debido a que Judá había rechazado sistemáticamente el mensaje de reconciliación de parte de Dios, representado por las aguas mansas del arroyo de Siloé en Jerusalén. Arroyo que, por cierto, todavía seguía existiendo en la época de Jesús, donde Jesús realizó varios milagros a enfermos que estaban en ese arroyo. Se vería abrumado por el poderoso poder de Asiria y aquellas aguas mansas del estanque de Siloé se convertirían en verdaderas olas, inundaciones por parte del gran río
Éufrates. Es una descripción constante de parte de Dios a través del profeta para que Israel volviera de sus malos caminos. Por eso el título general, Consolaos, pueblo mío. Porque Dios, a través del profeta Jeremías, nunca abandonó a su pueblo. Debido a que Acab recurrió a Siria y no a Dios, al Dios de la alianza, al Dios de Israel. Los nombres de los hijos de Isaías aludían tanto a Judá como al reino de Israel. El despojo se apresura, la presa se precipita, pero el remanente de Israel volverá. He aquí las grandes promesas de Dios para nuestra vida. El texto continúa diciendo, ya que este pueblo ha despreciado el agua de Siloé, que corre mansa, por la arrogancia de Rasín y el hijo de Romelías. Sabed que el Señor hará que los sumerjan las aguas del Éufrates, torrenciales e impetuosas, el rey de Asiria con todo su ejército. Es una parábola que el Señor está advirtiendo a partir de la geografía de la zona de Israel que bien conocía su pueblo. Invaden Judá, lo inundan, crecen y alcanzan hasta el cuello, pero se desplegarán sus alas hasta cubrir la anchura de la tierra. Oh, Emmanuel. Es decir, el hijo del profeta, como el remanente que continuará hacia adelante. Enseñaos pueblos que saldréis desterrados. Escuchadlo, países lejanos. Armaos, que saldréis derrotados. Armaos, que saldréis derrotados. Haced planes que fracasarán. Pronunciad amenazas que no se cumplirán, porque tenemos a la señal de Dios entre nosotros. A ese Emmanuel del libro de Isaías, que como ya hemos dicho en los programas anteriores, en este, no hay una clara visión de quién es, pero que sirvió al profeta para amonestar al rey y para poder dirigir el proyecto de Dios. Nada que temer cuando conocemos a Dios. He aquí, mis hermanos, la clave fundamental del tema de hoy. Solamente el desconocimiento de Dios nos llevará a estar inseguros. Solamente el desconocimiento de un Dios como el que tenemos nosotros hará que nos sintamos inseguros ante las dificultades de la vida. Nada que temer, nada de inseguridad cuando tenemos una relación personal con Dios. Isaías capítulo 8 del 11 al 15. Así me dijo el Señor, Isaías está hablando, mientras su mano me agarraba y me amonestaba para que no siguiera el camino de este pueblo. Es decir, el Señor protegiendo al profeta. No llaméis aliados a los que ese pueblo llama aliados. No os aterre ni os atemorice lo que él teme. El Señor Todopoderoso llamaréis santo. Él sea vuestra admiración. Él sea vuestra limitación. Él será piedra para tropezar y roca para despeñaros para las dos casas de Israel. Será lazo y trampa para los habitantes de Jerusalén. Muchos tropezarán en ella, caerán, se destrozarán, se enredarán y quedarán atrapados.
mis queridos hermanos, el verdadero conocimiento de Dios significa que lo reconocemos con el poder del Dios creador, libertador y salvador. A veces también nosotros jugamos con alianzas extrañas. Ya sea que lo ames o no, ese conocimiento vence cualquier otro miedo del ser humano. Y Él está a tu lado. Si Él está a mi lado, nadie más puede tocarte sin el permiso de Dios. Qué triste es ver a un cristiano triste porque no conoce la dimensión de misericordia y de amor de su Dios. Pero sabéis, eso no se puede enseñar. Es una relación personal tuya con Dios. No existe otro camino, no existe otra posibilidad. Si está en tu contra, porque te has rebelado contra Él, podrás huir de Dios, pero no podrás esconderte. Cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron, pero no pudieron esconderse. Se pudieron esconder de sí mismos, pero no se pudieron esconder de su Dios, porque Dios sabía dónde estaban. El problema es que ellos no sabían dónde estaban. Igual nos puede pasar a nosotros. Cuando el conocimiento se transforma en poco conocimiento, aparecen los miedos, los temores. Es la historia de la caída. Es la historia de Génesis 3. Nada más comer del fruto, tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque no conocían, ya por su pecado, no conocían. Qué triste. Nos metamos en problemas sin ninguna necesidad. Pero el camino continúa. Y el último parte de nuestro tema de hoy, abatimiento de los ingratos, como respuesta al rechazo que ellos han dado a Dios, se sienten abatidos en sí mismos. Isaías 8, 16, 22, que dice, guardo sellado las instrucciones que garantizan mis discípulos y aguardo al Señor que oculta su rostro de la casa de Jacob y espero en Él. Aquí estoy con mis hijos, los que me dio el Señor, como signos y presagio para Israel de parte del Señor Todopoderoso que habita en el monte de Sión. Cierto os dirán, consultad a los espíritus y adivinos que susurran y musitan. ¿No consultará su pueblo a sus dioses y a los muertos acerca de los vivos? Aquí aparece uno de los primeros relatos bíblicos que olvidan que el ser humano cuando muere no tiene ningún conocimiento de la vida y que cuando se consulta a los muertos no es nada más que abrir la puerta al espiritismo y a que Satanás ocupe el lugar de Dios. En busca de instrucciones garantizadas, seguro que os hablarán así. Pasará por allí agobiado y hambriento, rabioso de hambre, maldecirá a su rey y a su Dios, volverá la cabeza a lo alto y mirará a la tierra. Todo es aprieto y oscuridad, sin salida, angustia y tinieblas densas, sin aurora. Acab estaba muy comprometido con las religiones paganas.
que estaban muy vinculadas con el ocultismo. De hecho, ciertos aspectos del ocultismo moderno tienen su fundamento en la época de Acaz o en el rey de Asiria, con toda su religión que tenían. Varios aspectos de esa brujería todavía se ven manifestaciones en la actualidad. La descripción que hace Isaías acerca de la desesperación resultante de la dependencia de espíritus que no son del Señor es la característica del final del reinado del rey Acab, y encajan perfectamente con la desesperación que él tenía. Plantear el ocultismo como sustituto de Dios no es nada más que una mala acción y una mala decisión. Dios se revela a través de la Biblia. Dios se revela a través de la inspiración. Dios no basa su relación con el hombre en relaciones ocultistas o espiritistas. La derrota de Acaz nos deja en una indefensión como pueblo frente, frente a Dios. Pero el profeta va a continuar su historia. El profeta va a continuar amonestando a los reyes, porque Dios va a continuar su proyecto hasta el final. Y me gusta concluir el programa de hoy haciendo un llamado especial. No tienes un problema. Cuando tengo un problema, ¿qué tipo de aliados busco? ¿Busco a Dios como mi aliado y espero confiado en Él? ¿O me voy a las propuestas sociales para resolver los problemas? La historia se puede repetir. Pero si así fuera, el Señor siempre estará contigo y te seguirá amonestando, porque quiere tu salvación, quiere tu amor, quiere tu respeto, porque es una necesidad que tú y yo tenemos de manera muy especial. Que el Señor te bendiga y te guarde. Amén. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, te agradecemos tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por todo cuanto tú nos das, nos bendices, nos diriges. Santificado sea tu nombre, Señor, y gracias por todo lo que tú nos das. Gracias, Señor, por este programa donde hemos recordado que los errores del ser humano tienen consecuencias para la vida, pero que tú estás ahí para ayudarnos a vencerlos y seguir adelante. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues nos vemos en el siguiente programa. No te lo pierdas, profundizando en las Escrituras. Consolaos, pueblo mío. Nos encontramos en el próximo programa.